¡Apágalo, Otto! ¡Apágalo! Tranquilo, se va a estabilizar. Generar corriente por inducción magnética. Se genera corriente poniendo en contacto un campo magnético o un imán dentro de un metal conductor enrollado como resorte, conocido como bobina o solenoide. Faraday descubrió que al hacer esto se inducía un voltaje. Al momento de introducir y sacar el imán, el voltaje variaba. Faraday hizo su ley, que es la ley de Faraday. ¿Qué significa? Dice: la tensión o voltaje inducido en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con la que cambia el tiempo el flujo magnético que atraviesa una superficie. Esto significa que la tensión es directamente proporcional a la velocidad con la que se acerca y se retira un imán, qué tan rápido cambia la polaridad del imán y cambiar constantemente el campo magnético. Pero, ¿por qué ocurre esto? Bueno, al someter un material conductor como el cobre a un campo magnético, los átomos de cobre liberan un electrón que toma otro átomo, que a su vez libera otro. Esto genera un movimiento constante de electrones. La dirección del movimiento de estos dependerá de si entra o sale el imán o el campo magnético. Ahora bien, la corriente alterna generada mediante cambio constante de la polaridad de un imán se ve de esta manera, donde el verde es el momento positivo y el rojo el negativo, teniendo en cuenta que los puntos amarillos son los electrones en constante movimiento. Para nuestro experimento queríamos usar materiales que teníamos en casa y gracias a nuestras aficiones pudimos conseguir un motor a pasos. Este motor a pasos cumpliría la función de generador. Pero ¿cómo está constituido el motor a pasos? El motor a pasos está constituido esencialmente por dos partes. Una fija llamada estator, construida a base de cavidades en las que van depositadas las bobinas que, excitadas convenientemente, forman los polos norte-sur, que se crea un campo magnético giratorio. La parte B, una móvil, llamada rotor, construida mediante un imán permanente, con el mismo número de pares de polos que el contenido en una sección de la bobina del estator. Este conjunto va montado sobre un eje soportado por dos cojinetes que le permiten girar libremente. En este caso es muy fácil demostrar que este motor a pasos genera un voltaje, encendiendo este LED rojo. ¿Ok? Al momento de girar la manivela, genera el voltaje que enciende el LED rojo. Y entre más rápido lo gire, el voltaje aumenta, haciendo que el LED sobrepase su capacidad y empiece a transformar el color rojo en un anaranjado. Ahora lo intentaremos con este pequeño motor. Vamos a girar el motor a modo de generador. Ok, vamos a intentarlo de nuevo. Pero solo vibra. ¿Por qué vibra? Bueno, este motor es un motor de corriente continua. Al momento de que este motor, que genera corriente alterna, pasa una corriente positiva, no alcanza a dar el ciclo completo para que dé la vuelta cuando él ya le manda una corriente inversa. Entonces esa es la razón por la que termina vibrando el motor sin dar una vuelta. ¿Y cuál sería la solución? Pues un puente de diodos. Bueno, yo sé que en la vida uno va preguntándose qué es un diodo, de qué está constituido, ¿no? Básicamente la pregunta de cualquier niño.
Pero bueno, ¿y de qué está constituido un diodo? Yo sé que te lo preguntas a diario. Un diodo básicamente es un grupo entre tipo N y tipo P. ¿Qué significa tipo N? Básicamente es el ánodo del diodo y el cátodo es el tipo P. El ánodo del diodo básicamente es un exceso de electrones y el tipo P es una deficiencia de electrones que estaría cargado positivamente. Básicamente el diodo deja pasar por una sola dirección la corriente y por la otra no. Como vimos en la primera parte, el motor solamente vibraba hacia ambas direcciones, como se ve en esta parte de aquí. El motor simplemente giraba para un lado y para otro. Entonces nosotros vamos a utilizar lo que es un puente de diodos, representado por esta baquelita. Como vemos aquí, hay diodos, pero estos son diodos emisores de luz, que serían comúnmente conocidos como LEDs. Básicamente nosotros utilizaremos el arreglo que habíamos visto en la primera parte, que es cómo el puente de diodos se organiza. Estas son las dos entradas y estas son las dos salidas. Bueno, entonces vamos a utilizar lo que es el motor a pasos para generar una corriente alterna, la cual va a ser rectificada por este puente rectificador, haciendo que en teoría el motor gire hacia una sola dirección en vez de vibrar. Vamos a probarlo. Esto también ocurre si, aunque lo gire hacia la dirección contraria, este mismo evento debe de ocurrir de manera normal, girar hacia una sola dirección. Como debemos ver, lo estoy girando al lado contrario, aún así el motor gira. Para tenerlo de manera más gráfica, en este GIF podemos ver cómo los electrones fluyen de ánodo a cátodo en este diodo. Y básicamente esto nos va a servir para entender lo que es un puente rectificador. Como vemos, los electrones fluyen de ánodo a cátodo, pero no pueden fluir de manera inversa. Básicamente, en la parte de abajo podemos ver una onda que sube y llega a un llano. Eso nos va a servir para entender cómo los electrones no pueden regresarse. En un puente rectificador, como vemos en el siguiente GIF, vemos que los electrones pueden pasar del ánodo al cátodo, pero la onda va y viene. Entonces la manera en que podemos aprovecharla es poniendo este tipo de arreglos, en donde una parte mire hacia el ánodo de los electrones y otra en el cátodo. Así podemos hacer que los electrones vayan en una sola dirección, como vemos en el siguiente GIF.